para todo el mundo. 8:26 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos dar espacio para analizar el trabajo que cumple el Servicio de Rentas Internas, partiendo de un hecho. Se habla hoy de una reforma tributaria, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, lo anunció la semana anterior aquí en la revista de Opinión Democracia. Sin embargo, eso le corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo enviará esta reforma a la Asamblea Nacional. En lo que le corresponde directamente al SRI, es bueno conocer qué está pasando con las recaudaciones. Primero, por la crisis económica que ha vivido el país, y segundo, por la pandemia, que de alguna manera ha gravitado en esta situación. Sin embargo, el SRI ha seguido con esta tarea, partiendo de un hecho. Recordemos, para registro histórico, antes hubo la Dirección General de Rentas, y con doña Elsa de Mena a la cabeza, cambió este estado, desapareció la Dirección General de Rentas y se creó una institución que ha sido muy eficaz. Por cierto, hay que mejorar y avanzar en su trabajo, pero vino a llenar ese vacío, a responder a las exigencias del Ecuador, el SRI, aproximadamente durante más de 2 décadas. En estas condiciones es bueno conocer, doña Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, cómo va el proceso de recaudaciones, porque en dolarización hay dos mecanismos para generar recursos: el cobro interno de los impuestos y las divisas que vienen vía exportaciones al Ecuador. ¿Cómo está ese cobro de impuestos? Se ha dicho que sería bueno mejorar las recaudaciones y volver mucho más eficaz. Buen día a Marisol Andrade, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días con todos quienes nos escuchan en este momento. Pues efectivamente, como usted menciona, ha hecho un recuento breve de la historia del Servicio de Rentas Internas, de la ex DGR, de la actual Administración Tributaria Ecuatoriana, y por supuesto siempre conscientes de que en todo espacio público y privado pues siempre habrá esos escenarios, esos espacios de mejora, pues justamente convencidos de aquello. Diariamente venimos innovando, mejorando, modernizando, por un lado el servicio, pero también, por otro lado, fundamental, fortaleciendo los procesos de control, y para lo cual pues nos vienen acompañando varias asistencias técnicas internacionales, nos viene acompañando herramientas que en breves segundos les voy a comentar. Pero voy a dar respuesta a su primera inquietud respecto, Miguel, a qué ha sucedido con la recaudación tributaria. Efectivamente, pues vemos que en los últimos meses ya se siente una recuperación, la reactivación económica derivada pues del plan de vacunación, que efectivamente le ha dado más tranquilidad a la ciudadanía de poder realizar su actividad económica. El cumplimiento de esa meta de los 9 millones de vacunados también ha permitido que efectivamente la recaudación tributaria vaya alcanzando mayores niveles. Me refiero específicamente a lo alcanzado, por ejemplo, en el mes de agosto, mes en el cual se recaudó 1.073 millones de dólares, que si lo comparamos con agosto del 2020, pues tiene una recaudación superior en 169 millones de dólares. Ese crecimiento importante pues se ha venido viendo en los últimos meses. En la recaudación acumulada, Miguel, enero a agosto, se superó ya los 9.160 millones de dólares. Esos 9.160 millones comparado con enero a agosto del año 2020 representa un crecimiento de alrededor del 13%, más de 1.000 millones adicionales a lo recaudado el año anterior. Y repito, pues viene derivado de esa reactivación económica, de ese cumplimiento voluntario de los contribuyentes, por un lado, y por otro lado, efectivamente, pues también viene derivado de las acciones de cobro y de control de la administración tributaria. En lo que va del año, hemos recuperado por acciones de cobro, me refiero a la ejecución de la acción coactiva, a las notificaciones y ejecución de medidas cautelares como secuestro de vehículos, embargo de bienes, retención de fondos en cuentas de los contribuyentes que mantienen deudas firmes con la administración. De esas acciones de cobro hemos recuperado en lo que va del año más de 533 millones de dólares. Una cifra considerable, Miguel,
una tarea que no es simple, que no es fácil, que involucra pues gran responsabilidad y también un alto nivel de riesgo para el recaudador de impuestos. No obstante, pues estamos conscientes de nuestra gran responsabilidad y sobre aquello venimos trabajando, venimos fortaleciendo nuestros procesos de control y si usted pues lo considera conveniente, pues podría comentarles a continuación justamente qué notificación hemos recibido ya por parte de Foro Global con sede en París respecto a una evaluación a la que fuimos sujetos para el intercambio de información, una asistencia técnica con Chile, una asistencia técnica con México, apalancándonos en organismos como la OCDE, el PNUD, el CIAR, que es el organismo que agrupa a las administraciones tributarias. Ello como una breve síntesis de efectivamente cómo estamos fortaleciendo nuestros procesos, luego también de la implementación de la Dirección de Grandes Contribuyentes en el mes de mayo. Por los datos que nos entrega la directora general del SRI, Marisol Andrade, si viene creciendo las recaudaciones, se va a cumplir con la meta de alrededor de 12.000 millones de este año, aun cuando no se pueda volver a esos niveles de años anteriores de 14.500 millones de dólares al año. Sí, Miguel, usted refiere justamente a aquella meta de recaudación del año 2018, 2019, específicamente el 2019, por ejemplo, que sin valores atípicos, pues efectivamente se superaron esos montos. La meta de recaudación del año 2021 en valores brutos, me refiero a toda la recaudación sin descontar notas de crédito, devoluciones y demás, pues es de 13.286 millones. Iniciamos el año 2021 con una meta prorrogada, el presupuesto viene derivado de ese presupuesto prorrogado en un año de elecciones. Empezamos con una meta establecida para el Servicio de Rentas Internas de 13.100 millones, con una reestimación que se ha hecho durante este tiempo con los nuevos supuestos macroeconómicos entregados por el ente rector de las finanzas. Se hizo esa reestimación y la meta esperada para el Servicio de Rentas Internas respecto a los impuestos que administra es cerrar el año 2021 con 13.286. Usted se refería a los 12.700 millones que consta en la proforma presupuestaria, que corresponde a la recaudación neta. Es decir, de ese valor de los 13.286, que es la meta en valores brutos, se resta las notas de crédito, las devoluciones, se resta, por ejemplo, intereses y multas que no son considerados como ingresos tributarios para la proforma, y se le sum aranceles, y ese valor es el que efectivamente da como resultado los 12.700 millones de dólares en términos netos que consta en la proforma presupuestaria. Estamos muy optimistas de que los resultados de nuestros procesos de control de la recuperación de cartera nos lleve hasta fin de año a superar inclusive esa meta reestimada para este periodo. Usted ha citado un tema, señora directora del SRI, importante, devoluciones. ¿Cuál es la composición que tienen las devoluciones? Porque, por un lado, los miembros de la tercera edad que reciben devoluciones con un límite mensual de alrededor de $90, hay otros sectores económicos que sí reciben, por ejemplo, una parte de exportadores que reciben esa devolución. ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el peso de las devoluciones en las recaudaciones del SRI? Bueno, haciendo un análisis general efectivamente de las devoluciones del monto total recaudado, se restan esas devoluciones porque efectivamente pasa a restarle esa liquidez efectivamente a la recaudación bruta total. Usted mencionaba, uno de los sectores son las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, que incluso actualmente tienen las personas de la tercera edad la opción de la devolución automática. Fue un nuevo servicio que habilitó esa devolución automática el Servicio de Rentas Internas para que in situ en los locales comerciales que se adhirieron al Servicio de Rentas Internas en el sistema correspondiente, pues pueden en ese mismo momento realizar la devolución. Los otros sectores, como exportadores, como aquellos contribuyentes también que tienen en demasía pagados ciertos impuestos y piden esas devoluciones y demás bajo las diferentes figuras legales que corresponde, todos los sectores que en la norma está establecido, pues efectivamente la administración tributaria lo que opera es atender esas devoluciones, atender esos procesos y notificar las resoluciones, los documentos correspondientes respecto a la aceptación total, parcial o la negación de sus solicitudes. Y ya en un segundo momento, pues efectivamente corresponde ya la acreditación de valores
cuando se tiene la disponibilidad. Al momento, por el ente de las finanzas públicas, pues accedemos a esa disponibilidad a través de un fondo para poder realizar las acreditaciones. Actualmente, en lo que corresponde a tercera edad, personas con discapacidad, la devolución está hablemos con una semana de diferencia. ¿A qué me refiero? Si es que hoy notifico la resolución de aceptación, pues máximo una semana se están acreditando, considerando que son grupos de atención prioritaria, y los demás sectores, pues un par de semanas de diferencia entre la notificación del SRI con la resolución versus la fecha de acreditación, dependiendo de la disponibilidad. Todo aquello está dentro de los límites establecidos, es un proceso reglado, normado, se atiende las devoluciones a quienes realmente corresponde según la ley, y con ello pues también nuestros procesos post de evolución. ¿A qué me refiero? Pues hay ciertos casos en los cuales se identifica efectivamente ciertos riesgos. En las devoluciones se hace un control posterior a aquello y se emiten los respectivos documentos para, en los casos que corresponda, pues poder recuperar aquellos valores devueltos o solicitados indebidamente por parte de los ciudadanos. Quisiera ilustrar este diálogo con la directora general del SRI, Marisol Andrade. Esta mañana, aquí en la revista de Opinión Democracia, la asambleísta Vilma Andrade, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, hablaba precisamente sobre la reforma tributaria. Los ingresos del país están precisamente enfocados a través de que exista un cobro real de los impuestos. Igualmente se señala que apenas el 34% de los ecuatorianos pagamos impuestos. Eso es realmente inmanejable. Se está llevando a una situación realmente grave para poder soportar todo lo que es el gasto del Estado en general. Yo creo que hay dificultades y hay que encararlas a través de los cobros de los impuestos. Las empresas, los grandes contribuyentes en este momento le están adeudando alrededor de 4.000 millones al Estado. Y el país está sufriendo por endeudamientos al Fondo Monetario Internacional por valores menores. Creo que hay que enfocar qué es lo que está pasando en el servicio de rentas internas. Hay que cambiar la normativa, hay que llegar a acuerdos. ¿Qué pasa con quizás las deducciones no son las adecuadas? Pues que se las haga. Pero yo me pregunto que esos recursos podrían mover realmente el aparato productivo y a la vez generar mayor oportunidades. El presidente ha dicho algo que me parece absolutamente viable, es que los que más ganan tienen que aportar más. Esa es una verdadera redistribución de la riqueza y por lo tanto el enfoque también de pensar en una sola contribución a través del patrimonio rentable, yo creo que asertiva. Esa será la última decisión del presidente de la República. Pero en cuanto a los cobros, si despejamos, señora directora del SRI, ¿cuántos pagamos de impuestos? ¿Cuántos no pagan de quienes tienen ingresos y están identificados en el país? A ver, voy a hacer dos comentarios respecto, el uno a la cartera. ¿Cuál es la cifra de la cartera total que tiene la administración tributaria en términos de impuestos, sin considerar intereses, multas y recargos, que son los accesorios del impuesto que se adeuda? La cartera total es de 2.300 millones. De esos 2.300 millones de dólares en impuestos, la cartera suspendida, es decir, que está en estado de impugnación, sobre la cual no puede generar ninguna acción de cobro el servicio de rentas internas hasta que no se haga firme, es de más de 815 millones de dólares. A ellos llegamos a una cifra de una cartera firme de alrededor de 1.360 millones en valores de impuestos, de lo cual alrededor de 100 millones está en facilidades de pago como le corresponde, como le asiste el derecho al contribuyente según la norma, y llegamos a la cartera firme sin facilidades, sobre la cual está ejecutada acciones coactivas de alrededor de 1.270 millones de dólares respecto al impuesto. De esos 1.270 millones, que es la cartera firme, sobre la cual la administración tributaria sí puede ejecutar su acción de cobro, sobre la cual, al estar firme, ha notificado, ha iniciado y ha continuado los procesos coactivos, vemos que alrededor del 50% de esos 1.270 millones corresponde a deudas catalogadas como de difícil recaudo. Es decir, alrededor de 630 millones
que la administración tributaria, a pesar de tener iniciados y continuados los juicios coactivos, a pesar de haber notificado las medidas cautelares, no tiene de dónde hacer líquido a través de las medidas. Es decir, ahí está deuda de la banca cerrada, está deuda de casinos, está deuda de sociedades que están en liquidación o liquidadas. A pesar de aquello, todos esos procesos están con acción coactiva, pero claro, no es un tema menor ver que de una cartera firme sobre la cual sí se puede ejecutar y se ha ejecutado de alrededor de 1.270 millones, el 50%, más de 630 millones, no haya liquidez, no haya bienes con los cuales podamos realmente, por ejemplo, rematar, subastar, según corresponde si son bienes muebles o inmuebles, y sobre aquello obtener valores líquidos. Entonces, sobre esa diferencia de los 630 millones aproximadamente, pues también está con juicios coactivos. Hasta el momento, Miguel, hemos recuperado, en lo que va del año, hemos recuperado 533 millones de dólares de esa cartera firme que se va actualizando todos los días, de nueva cartera que se va pasando de estado nuevo a estado firme, y con ello venimos recuperando esos valores. Entonces, realmente de esos 4.000 millones de dólares que se mencionaba, es la cartera total, la que incluye intereses, multas y recargos. Les daba la cifra de los 2.300 millones que son en impuestos, pues alrededor de 820, 830 millones son solo carteras suspendidas sobre la cual no podemos ejecutar, y sobre la diferencia, pues está ejecutada las acciones coactivas, pero hay que tener en consideración que de ese total el 50% ha sido catalogada como de difícil recaudo porque es deuda muy antigua. Estamos hablando que el 65% de esos 1.200 millones corresponden a deudas anteriores al 2018, hay deudas de 6, 8, 10, 12 años atrás, que a pesar de estar con ejecución coactiva, pues efectivamente no se tiene recursos, por ejemplo, en cuentas, no hay fondos en cuentas para recuperar, no hay bienes sobre los cuales podamos ejecutar nuevas medidas cautelares para poder recuperar valores en líquido. No obstante, repito, pues la tarea del recaudador especial a escala nacional, las 24 provincias del país es esa, estamos atentos todos los días a la situación de cada uno de esos contribuyentes con deuda. Nosotros tenemos publicado en nuestra página web efectivamente cuáles son los mayores deudores, cuál es el estado, toda la cartera firme está con ejecución coactiva y notificando nuevas medidas cautelares según corresponda. Y el segundo comentario que me quería referir, Miguel, justamente es a esa lucha contra la evasión. Y yo le decía al inicio, pues que me gustaría compartir con la ciudadanía. Justamente en estos días fuimos notificados oficialmente por parte del Foro Global sobre Transparencia Fiscal, que tiene sede en París, notificó ya oficialmente al Servicio de Rentas Internas que hemos cumplido de manera exitosa con la evaluación de los estándares internacionales de seguridad y confidencialidad. Estándares internacionales que implementamos en el Ecuador justamente como un requisito para el intercambio automático de información de cuentas financieras de contribuyentes residentes en el Ecuador en más de 130 países. Con esa información, con el acceso a esa información de cuentas financieras, pues se complementará, se fortalecerá nuestros procesos de control. A ello también se suma, ustedes como deben tener en mente, en el mes de mayo implementamos la Dirección de Grandes Contribuyentes justamente como una muy buena práctica internacional. Está implementada ya en la Administración Tributaria ecuatoriana, se están fortaleciendo esos procesos. Hemos pasado de un catastro que se monitoreaba permanentemente de alrededor de 180 grandes contribuyentes a un universo de 680 grandes contribuyentes, incluidos entre ellos sociedades y personas naturales, sobre los cuales un equipo especializado que está dentro de esa dirección de grandes contribuyentes con escala nacional, con sede en la ciudad de Quito, pues monitorea, controla e identifica riesgos tributarios de aquellos grandes contribuyentes que pues se haya identificado con esta nueva información, con los nuevos procesos implementados, pues aquellos procesos que se deba confirmar esos riesgos, por supuesto, siguiendo el debido proceso y demás, para determinar aquellos valores que debieron haber sido pagados y no lo fueron. A ello, Miguel, se suma una asistencia técnica que estamos con la Administración Tributaria chilena, ya hemos iniciado la implementación de un nuevo modelo de riesgo en el Servicio de Rentas Internas. Por otro lado, pues también el día martes fui parte del lanzamiento
del programa de Inspectores Tributarios Sin Fronteras. Es un programa que cuenta con el apoyo de la OSD, del PNUD, y que nos acompañará la Administración Tributaria Mexicana de manera particular para el fortalecimiento de los procesos de control a los grandes contribuyentes, que por el lado de precios de transferencia, por ejemplo. Es decir, estamos atacando por todos los lados para fortalecer los procesos, para tener mejor información, información que antes no la teníamos, por ejemplo, de estas cuentas financieras en más de 130 países, y con ello, a la par de nuestra tarea de atender, de dar el servicio correspondiente al contribuyente, pues no descuidar ni un solo momento, y retomo las palabras que usted decía, el Servicio de Rentas Internas jamás paró un segundo durante el confinamiento total, que fue abril, mayo del año anterior. Implementamos nuevos procesos, habilitamos el ingreso de trámites electrónicos, y con ello hemos dado cuenta efectivamente del compromiso que se tiene como administración justamente en la generación de recursos para el presupuesto general del Estado. Señora directora del SRI, Marisol Andrade, decía, ¿cuál es el porcentaje de quienes pagamos impuestos al SRI, más allá de las disposiciones que determinan que pudieran cubrirse quienes tienen ingresos, pero cuál es el porcentaje de los que pagamos el impuesto a la renta? A ver, Miguel, no hay un estudio que identifique claramente en el Ecuador cuál es el porcentaje de evasión, por ejemplo, de las personas naturales en el país respecto de las que debiendo pagar no han pagado. No obstante, vemos, por ejemplo, un indicador que le puedo compartir, efectivamente, que lo tenemos medido como administración tributaria, es que de cada 10 declaraciones obligadas a presentar, no voy a entrar a dar si con valor o sin valor, pero de cada 10 declaraciones presentadas por las personas naturales respecto a impuesto a la renta, 9 son presentadas a tiempo y una está siendo, es presentada cuando la administración tributaria notifica. No obstante, este es uno de los indicadores, repito, esto por el lado de la brecha de presentación. Ahora el otro componente es la brecha de veracidad. Efectivamente, lo que yo estoy presentando a la administración tributaria en mis declaraciones es real, estoy subestimando los ingresos, estoy sobreestimando costos, ahí están esas tramas de evasión en los diferentes segmentos, por el lado de las personas naturales, por el lado de las sociedades, en todas las actividades económicas, pues existen estos escenarios frente a los cuales pues también la administración tiene identificado, nosotros tenemos segmentados. No me han preguntado en esta instancia, pero yo mismo me hago la siguiente pregunta para compartir la respuesta con todos. ¿Por qué la Administración Tributaria implementó la Dirección de Grandes? Por esa necesidad de segmentación de los contribuyentes. No es lo mismo, Miguel, controlar una trama de evasión del pequeño, del mediano, que una trama de evasión de un gran contribuyente. El gran contribuyente tiene o refleja, no todos, pero aquellos contribuyentes que reflejan tramas de evasión, requieren mayor especialización, requieren mayor conocimiento, mejores herramientas, y por ello esta Dirección de Grandes que fue implementada, que se está fortaleciendo, pues efectivamente con el apoyo del presidente de la República, del ministro de Economía, justamente viendo esa necesidad, y por otro lado, las otras acciones que no se puede descuidar justamente también del control de los pequeños y medianos, porque hay contribuyentes medianos que con el control se identifica que deberían ser ya grandes, o pequeños contribuyentes que con los diferentes procesos de control, pues también se identifican que deberían ser medianos. Es decir, sin descuidar ningún segmento, siempre tomando en cuenta que esa segmentación nos lleva a identificar las diferentes tramas para determinar los riesgos y confirmar aquellos riesgos tributarios identificados en un proceso previo, que luego ya con la notificación de los procesos de control, sea a través de una comunicación de diferencias, de una orden de determinación, pues el contribuyente pueda justificarse así, le asisten las pruebas que tiene, y si no, si es que no justifica, sea total o parcial, pues la administración emitir el respectivo documento final para que el contribuyente proceda a hacer su declaración sustitutiva o en su defecto, pues impugnar en la sede que le corresponda. Directora del SRI, ¿cuál es el nivel? ¿Hay alguna medida para establecer el nivel de evasión o de elusión de impuestos con una circunstancia? El presidente Guillermo Lasso, él en persona ha dicho, allí están los nombres y apellidos de sus ingresos, de quienes tienen esos ingresos, pero que no pagan impuestos. ¿Cuál es ese nivel?
Miguel, me quiero referir nuevamente a que no tenemos un estudio en el Ecuador realizado actual respecto al grado de evasión o el porcentaje de evasión de los diferentes contribuyentes. No obstante, a lo que se refiere, por ejemplo, el señor presidente, y que lo ha dicho, pues hagamos un baño de conciencia, veamos en la página web del Servicio de Rentas Internas cuánto paga de impuesto a la renta Miguel Rivadeneira, cuánto paga Marisol Andrade, cuánto paga cualquier ciudadano. Es fácil identificar, sea con la cédula o con los nombres y apellidos. En este momento podrían ingresar a través de la página web o de la aplicación del celular, que está totalmente habilitada, y verificar cuánto está pagando de impuesto a la renta, porque también a veces escuchamos decir con el pago de nuestros impuestos, y cuando verificamos a ciertas personas que mencionan aquello, vemos que en el reporte está cero impuesto a la renta pagado. Hay ciertos temas que están en norma. Yo le escuchaba al asambleísta mencionar el tema de las deducciones, de ciertas exoneraciones, de exenciones. Justamente ese es por el lado de la optimización del gasto tributario, porque una cosa es la ilusión y otra cosa es la evasión. Creo que en este camino justamente hay que optimizar ambos escenarios. Un lado, por el lado del control, y que el control no es que no se lo hace, pero se lo hace conforme la capacidad operativa, conforme las herramientas que se tiene. Por eso la necesidad de haber implementado estándares internacionales para poder acceder a información que no teníamos, recibir las asistencias técnicas para fortalecer nuestros procesos de control. La cobertura, recordemos, no hay administración tributaria en el mundo que cubra el 100% de los contribuyentes activos que tiene. No existe. No hablemos de 2.1 millones de contribuyentes activos y 2.900 funcionarios en el Servicio de Rentas Internas. Entonces, es imposible. Mañana tendría que tener al menos 700.000 funcionarios para que cada uno de ellos pueda llevar 3 auditorías de los contribuyentes activos. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo. Justamente para ello la segmentación del contribuyente, para ello la identificación de riesgos, los modelos de riesgos para ir a aquellos contribuyentes que efectivamente tienen una mayor probabilidad, mayores riesgos en montos y demás. Y por el lado de la optimización del gasto tributario, pues también esa necesidad de hacer la reflexión de las deducciones que existen actualmente están cumpliendo con su objetivo. Tener en cuenta también el fondo principal de cualquier reforma, y en este caso en particular, pues del proyecto de ley que está próximamente a ser entregado por el señor presidente, que en el ámbito tributario involucra el tema de la progresividad, que es un principio constitucional, que efectivamente es que quien más tiene sea el que mayor contribución realice conforme a lo que está establecido en la norma, pues y las discusiones que ya en su debido momento se realizarán respecto a este proyecto de ley, pero siempre tomando en consideración que el trabajo, el control, el cobro que realiza la administración tributaria es una tarea diaria, no simple, pero sobre aquello ahí están los resultados. 533 millones recuperados por acciones de cobro respecto a nuestra cartera de deuda firme, 590 millones aproximadamente gestionados, me refiero gestionados cuando hablo de las acciones de control por el ámbito de gestión, de auditoría, y con ello pues esperamos cerrar con cifras por el lado de cobro, más de 800 millones recuperados de nuestra cartera, recordando que esa cartera pues también diariamente se va actualizando, nueva deuda que se va generando, que pasa de estado nuevo a firme y demás. Esa es la composición como está, las cifras totalmente transparentes de la realidad de la composición de la cartera y de las acciones que la administración tributaria viene realizando. Por lo que usted señala, juega más allá de los controles la cultura tributaria que debieran tener los contribuyentes para no trampear al fisco. A propósito de eso, el nivel de empresas fantasmas que ha detectado el SRI, ¿en qué estado está? Bueno, respecto al proyecto de empresas fantasmas, pues es un proyecto que se empezó a controlar desde hace un par de años. Hay miles de denuncias presentadas por parte de la Administración Tributaria a la Fiscalía General del Estado a escala nacional. También hay más de 1.000 millones recuperados por acciones justamente de control y los valores de manera indirecta que se han alcanzado a recuperar justamente por nuestras acciones de control en las diferentes provincias del país. Repito, acciones de control que nos ha permitido recuperar valores por el lado del impuesto a la renta, por el lado del impuesto al valor agregado, las denuncias que se han presentado, por supuesto, tiene la obligación todo director provincial, zonal
en cada una de sus jurisdicciones presentar esas denuncias respecto a los casos identificados por presunto delito de defraudación. Y digo presunto porque nosotros no somos la autoridad para definir si hubo o no el delito, sino la siguiente instancia. Y sobre aquello, pues también me quisiera referir, Miguel, cuando usted menciona el tema de la cultura tributaria. Efectivamente es muy necesario la cultura tributaria en los ciudadanos, en los contribuyentes, en participar también en ese proceso de veedor tributario. Hay varios casos muy importantes que se han derivado de denuncias presentadas de los ciudadanos que en nuestras oficinas físicas o a través de la página web ingresan denuncias de posibles delitos de defraudación. Hemos identificado, analizado, realizado el proceso que corresponde y han derivado varios de esos casos en determinaciones ya, por ejemplo, en el área de auditoría o en el área de gestión, y se han identificado valores a pagar por parte de esos contribuyentes. Esto es un trabajo en conjunto del sector público, del sector privado. El Ecuador tiene el compromiso del gran equipo del Servicio de Rentas Internas en esta tarea compleja, difícil, pero también de gran responsabilidad y de complacencia de saber que somos los generadores de la primera fuente de ingresos del presupuesto general del Estado, de que nuestra tarea diaria se va complementando, se va innovando, se va modernizando, se va fortaleciendo, porque así debe ser, ¿no? La tarea de una administración tributaria jamás puede ser estática, es completamente dinámica y sobre aquello venimos trabajando. Quisiera agradecer a la directora del SRI, Marisol Andrade, una pregunta final y comprometerla a seguir hablando de esto que es tan importante. La reforma tributaria va a enviar en los próximos días del presidente de la República. ¿Usted cree que aparte de ese contenido que resolverá el presidente, debiera haber una reestructuración, reforma tributaria y reestructuración tributaria frente al esquema jurídico que vive el país y que a veces impide el que se pague persona natural o persona jurídica y no se pueda recaudar lo que debiera ser mucho más óptimo? Sí, Miguel, justamente dentro de una reforma tributaria y de la que está próxima a ser enviada, justamente, pues se analizan diferentes escenarios dentro de la optimización del gasto tributario. Usted menciona algo importante, pues ciertos procesos y ciertos procedimientos que están contemplados en la ley hacen que ciertos contribuyentes alarguen su proceso de pago a la administración tributaria. Pues una vez que ya se ha identificado, ya está en estado firme una obligación, se han iniciado los juicios coactivos, pues hay contribuyentes que están haciendo uso indebido de ciertas acciones, por ejemplo, acciones de protección, presentando ante los jueces que inclusive son en otra materia, no en la materia tributaria, y con ello alargando los procesos. Creo que esa necesidad de esa reestructuración, como usted lo llama, que es a través de una reforma tributaria, pues justamente debe ser implementada. Ya llegará el momento, luego de la presentación del proyecto de ley de creación de oportunidades, que se pueda discutir justamente con total responsabilidad en la Asamblea Nacional para poder fortalecer los procesos de cobro, de control, utilizando pues también ciertas prácticas internacionales de normativa que existen en otros países para que pueda ser aplicada acá también en el Ecuador. Sin afectar a la clase media, porque esa ha sido una de las preocupaciones, y que los que más tienen, más paguen. Efectivamente, Miguel, yo mencionaba y decía pues que el señor presidente ha sido muy enfático en mencionar dos temas importantes en el ámbito tributario. El primero, el señor presidente Guillermo Lasso ha mencionado que uno de sus ejes de gestión justamente es la lucha contra la evasión. Tenemos todo ese apoyo y sobre aquello estamos trabajando, incrementando, fortaleciendo los procesos, intensificando los diferentes procesos, y por el otro lado pues también se ha referido a que quienes más tienen deben ser quienes contribuyan justamente en la necesidad de los recursos para el presupuesto. Sobre aquello, pues es el contenido del proyecto de ley en el campo tributario justamente tiene ese componente de progresividad, que es de que quienes más tengan sean quienes deban contribuir en el momento respecto a la necesidad de recursos. Y estas discusiones, pues la vemos en el resto del mundo, en donde justamente el COVID ha generado un espacio, un hueco mayor en las economías, y frente a aquello pues se han discutido en el resto del mundo y también pues en el Ecuador la necesidad de tener recursos a través de ciertas contribuciones de aquellos que más tienen o que tuvieron mejores resultados justamente durante la pandemia.
Muchas gracias a la directora general del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, por estas informaciones amplias que nos ha proporcionado a nuestros miles de oyentes. Muchas gracias, Marisol, su atención a la revista de Opinión Democracia. Con gusto, Miguel, siempre a las órdenes. Un buen día para todos. Muy amable, con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz jueves y ya viene el show de la papaya. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia